Y ya estamos aquí en el estudio con nuestros invitados. Voy a presentar los Apuntes sindicales. Apuntes sindicales con María Luz Navarrete, expresidenta de ANATRIP, la Asociación Nacional de Trabajadores del INP, ex vicepresidenta de la Seguridad Social de la ANEF y activista de la coordinadora No Más AFP desde sus inicios. También estamos con Luis Mesina, vocero de la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores No Más AFP y secretario general de la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sector Financiero. ¿Cómo está, don Luis? ¿Cómo está María Luz? Qué gusto tenerlo acá. Muchas gracias por estar aquí. Aclaremos que el INP es el Instituto de Normalización Provisional, ¿no? Claro, para la gente que no lo conoce. ¿Se llama Instituto? Ahora se llama IPS. Instituto de Previsión Social, sí, exactamente. Ahí está. Van a traerle el micrófono de inmediato a María Luz. Entiendo, pase nomás. Muy bien, Cris. Luis, partimos contigo. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy importante abordar el tema que estaban recién comentando ustedes. El tema de las pensiones sigue siendo quizás el tema más relevante en el día de hoy y adquiere importancia toda vez que hay una soberbia, una intransigencia de parte de quienes han defendido este sistema por 42 años. No hay comprensión, por mucho que se diga que hay voluntad para querer modificar esto, en realidad lo que hay detrás de toda esta estrategia comunicacional es defender a como dé lugar este gigantesco monto ahorrado que han generado los trabajadores, que hoy día está sobre los 187.000 millones de dólares, que no es en lo absoluto una cantidad despreciable. Estamos hablando casi el 52% equivalente al Producto Interno Bruto de este país. Y por lo tanto ahí hay una estrategia de los sectores que han dominado el país, particularmente vinculados al sistema financiero, los grandes grupos económicos, los multimillonarios de este país, que se han financiado con nuestro ahorro y lamentablemente exportando sus negocios, cerrando muchos de los negocios que tenían en Chile, con lo cual además han provocado un grave problema a la fuerza de trabajo, aumentan el desempleo. Creo que estos temas desgraciadamente nunca están en el debate, pero habría que hacerse una pregunta con mucho sentido. ¿Cuál es el aporte real que hacen los grandes grupos económicos a Chile? Luxi, Mata, Angelini, los Polman. Piensa tú que están abriendo muchas inversiones, están cambiando sus razones sociales al exterior, con un objeto concreto de optimizar sus negocios. Luxi es cosa de ver cómo está incursionando en distintos ámbitos de la economía mundial. Tiene asociación en el campo de la naviera, en el campo del desarrollo tecnológico muy fuerte. Polman adquirió hace poco más de 160 supermercados en los Estados Unidos, lo que cambió su razón social también. Ahora está en Inglaterra, su oficina central, casi ¿no? todos están yéndose a Londres porque bueno, ahí opera fundamentalmente el mercado financiero, la bolsa. Y eso demuestra abiertamente que estos grandes grupos económicos jamás han tenido amor a la patria, como algunos reivindican en estos momentos, muy por el contrario. Entonces creo que este es un tema relevante, pero volviendo al tema de las pensiones, creo que hoy día el drama es mayúsculo. La ciudadanía está muy desesperada. Quienes se encuentran próximos a pensionarse no tienen certeza, claridad de nada. El sistema es muy alambicado. Mira, todo el debate que hemos hecho en estos últimos 7 años, que muchas veces tiene componentes técnicos, porque la gente no tiene por qué saber esto. Claro. Tiene componentes técnicos, pero el drama mucho más grande se viene cuando tú te vas a pensionar. Eso nunca se discute en los foros, porque cuando tú estás, el caso de los hombres con 65, la mujer con 60, y tienen que tomar una determinación tan grande de optar por una modalidad que se conoce como retiro programado o optar por una renta, y la gente está en la más absoluta orfandad. ¿Y quiénes lo asesoran? La misma FP, po. La FP, pues. ¿Y que te va a cobrar? Pero la FP te puede mal inducir. De hecho, hemos sabido, bueno, ahora van a conocer el caso de María Luz. El drama es que el 52% de los actuales pensionados está por retiro programado. Y el retiro programado cae todos los años. Está cayendo fuertemente. Entonces la gente tenía una pensión, lo discutíamos recién con María Luz, son gente que tiene pensiones medianas, no tan malas, que tiene que no tan malas, igual son como... Sí, muy malas, pero digamos que comparada con la otra son impresionantes, 600, 700 mil pesos.
Claro. Y este año te cayeron en 150.000 pesos, una pensión de 700 que cae. ¿Cayeron? Claro. ¿Por qué? Porque cae la tasa del interés técnico que determina el superintendente de pensiones con absoluta prescindencia de lo que opinen los afiliados al sistema, tomando factores que son absolutamente alambicados, que, bueno, lo hemos revisado nosotros. O sea, necesitas fórmulas matemáticas que son absolutamente complejas. Claro. Y eso es a discreción del superintendente. Depende de la tasa de interés internacional, depende de las proyecciones de rentabilidad que tú supongas a tus ahorros previsionales, es decir, una cantidad de elementos que más bien corresponden a un especialista en el sistema financiero que a un trabajador común y corriente que lo único que quiere al final de su vida activa es tener una pensión que le dé certezas para vivir. Y eso no está ocurriendo en nuestro país. Absolutamente. Y hay que seguir trabajando. María Luz, ¿cómo es tu caso, si nos puedes contar? Sí, Porque pero primero quiero decir que por le faltó favor. a Luis decir que la... Para que vean. Miércale. Estas sillas son así, son juguetones. fue una trampa. Fue una trampa que nos puso... Sí. Full Las fascismo. tablas de inmortalidad le faltó agregar al cálculo de las pensiones. Sí. Claro, que Hacen también las es un personas factor. nunca nos vamos a morir. Entonces nos calculan las pensiones en base a unas tablas que van aumentando la edad de jubilación a medida que vamos avanzando en años. Claro. Entonces son tablas de inmortalidad, no tablas de mortalidad. Eso es. Somos inmortales. Somos Sí. inmortales, Claro. especialmente las mujeres. Claro. ¿Ah? Somos más inmortales que los hombres. Increíble para eso el también. sistema de AFP. Claro. Y Luis decía que escuchamos tu caso. Sí, el caso mío no es dramático porque en este momento estoy recibiendo cerca de 700.000 pesos, incluyendo la PGU. Perfecto. Cuando yo tenía un sueldo de 1.400.000 en la Canadempu, que después fue el IPS, INP, IPS, y debía ir jubilado con el tope de imposiciones. Claro. Porque impuse toda la vida laboral. Tuve ¿Cuántos años, por ejemplo? Porque a ellos les encanta 33 hablar. años. O sea, Más de 30. prácticamente toda su vida Toda mi laboral vida, fue ahí. sin claro. laguna, sin ninguna laguna. Sin laguna. Y siempre con el tope, o sea, nunca tuve un sueldo bajo. Yo entré inmediatamente con un grado 8. Entonces nunca fue, mis imposiciones siempre fueron para darme derecho a una pensión máxima. Perfecto. Entonces, en este momento, aunque esté en el Fondo E no hay ninguna seguridad. Aquí no hay nada seguro para los pensionados. Y por eso es tan terrible cuando se va a jubilar, ¿cómo elige entre renta vitalicia y renta programada? ¿Sabe de qué depende? Si me voy a morir pronto o me voy a morir... Claro. ¿Y cómo sabe uno cuándo se va a morir? ¿Cómo se sabe eso? Claro. Necesitamos un brujo. Un tiempo que estaba un sapo que era famoso para un mundial, que un sapo que se movía de un lado a otro según Sí, po. los partidos. Eso necesitamos para determinar cómo nos jubilamos. Un brujo o una bruja que nos diga, vas a morirte en 5 años, te conviene renta programada. O te vayas a morir en 30 años, te conviene Renta vitalicia. Renta vitalicia, claro. Eso tenemos que saber. Entonces, esto es un absurdo. Y estamos a 50 años del golpe militar y todos los pensionados, los actuales y los futuros, somos víctimas de la dictadura. Y necesitamos reparación. ¿Y la reparación qué es? ¿Qué es? Un sistema de reparto que nos dé pensiones vitalicias y dignas, que nos permitan vivir en dignidad, porque los viejos y viejas son dignos. Lo que no es digno son la calidad de vida. La calidad de vida que no te permite comprar los suplementos que vas necesitando a esta edad. Que son más de 100 lucas mensuales y te compras todas las vitaminas y todos los minerales que necesitas. Comprar las proteínas, que son básicas. Eliminar los hidratos de carbono. Y eso implica que los viejos tenemos mala calidad de vida, podemos vivir más. ¿Cuántos pueden hacer lo que usted dice? Yo creo Claro, que yo el lo puedo 10% hacer, con suerte. Claro, yo lo puedo hacer, pero no es justo que yo Sí, lo pueda po. hacer. O Y sea, otros no. Claro, y otros no lo pueden hacer. ¿Cuál es la diferencia entre yo y otras personas? Claro, Entonces, eso es demasiado injusto. Entonces, a 50 años de la dictadura, del golpe militar, tenemos que reivindicar este derecho a la previsión social, a un sistema de reparto solidario, basado en la solidaridad que siempre hemos tenido los chilenos y chilenas antes que se nos metiera el bicho y nos hipnotizaran con el individualismo y el neoliberalismo. Antes éramos solidarios. El sistema de previsión es una herramienta de redistribución del ingreso. Las cajas de previsión eran riquísimas, invertían y tenían que aportar a la Corbe, tenían que aportar a la constructora de escuelas públicas, que existían todas esas, tenía que hacer aportes porque con eso permitía mejor calidad de vida de la población. El Servicio de Seguro Social nació el año 25, el año 27 ya estaba comprando la hacienda de las canteras. En 2 años logró el capital necesario para comprar una tremenda hacienda, que ahora está en manos privadas. Claro. Pero además, lo más increíble es que los primeros consultorios fueron del Servicio de Seguro Social, que en época de crisis, porque aquí hubo crisis económica muy grandes, el Servicio de Seguro Social le daba la leche a los niños, a todos los niños, no importando que fueran o no fueran asegurados sus padres.
Entonces el sistema de salud estuvo muy vinculado a las cajas de previsión. Era un sistema de previsión integral, en un estado que era de bienestar, no un bienestar como de Europa, pero sí tendía a eso. Hoy día el bienestar es para unos pocos. Y ahí, Luis, Claro. Yo sé que esto no nos sorprende, pero ¿cuál es su opinión respecto a lo que está pasando ahora en el Consejo Constitucional y las medidas, las normas que se están tratando de colocar para resguardar el sistema de previsión que actualmente existe? Bueno, es gravísimo porque claramente aquí lo que hay detrás de esta ofensiva de un sector del Partido Republicano y de otros sectores de derecha, hay que decirlo claramente, no es exclusivo del Partido Republicano, en orden a constitucionalizar lo que ellos han llamado el derecho de propiedad sobre los ahorros previsionales, el derecho a la heredabilidad, que en realidad hay que decirlo claramente, es una mentira. Pero han instalado esto a través de una campaña sostenida, apoyada por los medios de comunicación, que entre otras cosas, hay que decirlo, financian la propaganda de los canales de la televisión abierta. Entonces han hecho un profundo daño, una distorsión, y creo que también aquí ha sido responsable de alguna manera la oposición, que se ha dejado de alguna manera, no seducir, pero se ha dejado aplastar por esta, yo diría, sistemática mentira. Porque es cosa de escuchar a los, ya ni siquiera hablar de especialistas, pero escuchar a la gente que sabe algo de los sistemas de previsión del mundo, y todos coincidirán que el tema de la heredabilidad o el tema de la propiedad de los ahorros previsionales no es parte de un debate sobre seguridad social. Esa es una trampa. Y esta trampa la inventó, bueno, encabezado por Bernardo Fontaine, que ha sido director de las grandes compañías de este país. Representó al Grupo Mate, ha estado en los directorios más grandes de este país. Yo creo que la gente debe saberlo. Con Mi Plata No, que es una tremenda iniciativa respaldada, lo dijo en su momento Juan Sutil. Es decir, hay mucho dinero ahí, mucho dinero. Y suena bonita la consigna, Con Mi Plata No, que en el fondo es un contrabando grave para los trabajadores de sectores medios, ingresos medios, y particularmente para los trabajadores más pobres. Porque Con Mi Plata No supone que cada uno debe defender ese ahorro tan minúsculo, tan pequeño que tiene cada uno de nosotros. Si el 82% de la ciudadanía tiene menos de 20 millones, entonces, ¿cuál es la razón? Nosotros venimos ahora en la mañana, estuvimos en el Hospital Barros Luco, entregando un volante para la marcha del domingo 23. ¿Y qué te dice la gente? ¿Qué te dice la gente? La gente tiene 8 millones de pesos. Ahí, entre paréntesis, en el Hospital Barros Luco confluyen casi 8 comunas del sector sur, sector muy popular. Y hay Pero poco... gente, y yo creo que es bueno que los políticos debieran ir a los hospitales públicos. Es surponiente, Surponiente, Claro, pero llega Barros mucha Luco. gente humilde, pero toda gente de trabajo, toda Claro. gente de bien, si es que podemos usar una palabra. Claro. Gente buena. Esa es la gente buena que te da aliciente a ti. Creo que los políticos deberían hacer ese ejercicio, estar ahí enfrentando y combinando, que la gente los combine un poco. Bueno, ¿qué nos dice la gente? Mira, tengo 10 millones, tengo 12 millones, los que más tienen, tengo 3 millones de pesos y quiero esa plata. Eso es lo que te dice la gente, quiero esa plata, no la quiero perder. O sea, han sido de alguna manera... Han permeado con el discurso. Claro, han sido permeados de esta por el campaña. discurso Mira, de la plata es tuya. Entonces, sí. cuando tú le dices, pero mira, cuando llega a los 65 años, la pensión que tú, con este ahorro que tienes, va a ser menos de 20.000 pesos si tienes 5 millones. Entonces, lo que nosotros proponemos es un sistema integral de seguridad social que te dé cobertura, como decía María Luz, que te garantice la salud y que te permita una pensión que en un plazo gradual sea similar al ingreso mínimo. Entonces, un sistema solidario. La solidaridad hay que reivindicarla, rescatarla. Y eso hoy día... Pero ¿por qué? Mira, pero es que respondamos directamente a una pregunta aquí que nos pone un señor que se llama Gabriel Catrio Moreno. Dice, ¿por qué los que se sacan la cresta trabajando tienen que solidarizar con quienes cotizan poco o nada? Bueno, yo le podemos preguntaría primero, responder. perdón, como mujer, Sí. ¿cómo sabe él? Yo he trabajado toda mi vida, ya voy a cumplir casi 30 años de trabajo y tengo 48 años, o sea, de verdad. Pero cuando cumpla 60 voy a tener más de 30 años trabajados. Pero le voy a preguntar al señor Gabriel Catrio, ¿de dónde saca él que las mujeres que se quedan en la casa, por ejemplo, cuidando a los niños, las niñas, No a sus merecen nada. papás, No es a trabajo, sus mamás, claro. eso no es trabajo? Claro. Porque él podría trabajar si es Sí. que no hubiese alguien dedicado a A la esos casa. cuidados. No podría trabajar.
si no hubiese alguien ahí, o va a ser tan buena onda como Papitos Corazón, que vemos Sí. miles en Chile, o personas que dejan a sus padres, madres Pero ese abandonados discurso es el que a está merced del instalado. Estado. Exacto. Ale, mira, pero yo ¿Qué le creo que hay que... respondemos a esas Sí, es que personas? lo hemos discutido muchas veces en la calle y como te comentaba en la gente que va a los hospitales. La gente tiene 10 millones y dice, no estoy dispuesto a solidarizar con aquel que nunca trabajó. Pues bien, le decimos, mire, usted con 10 millones va a acceder a una pensión cercana a los 50.000 pesos con suerte. Si es hombre, con 65 años y soltero, sin hijas. Claro. Ahí puede cumplir una pensión cercana a los 50.000 pesos si tiene 10 millones de ahorro acumulados, que es la gran mayoría de los sectores pobres. ¿Cuál es la diferencia? Que le vamos a dar una PGU hoy día, 206.000 pesos. ¿Quién se la paga? Hay que preguntarle. ¿Quién se la paga? Se la paga justamente el señor que cuida los autos ahí en el hospital, que no cotiza, el que barre, que no cotiza, pero que sin embargo paga impuestos permanentemente, porque cuando compra pan está pagando impuestos. Exacto. Y como esta pensión se financia con impuestos generales, pero los sectores pudientes no quieren modificar, no quieren hacer una reforma tributaria, entonces al final el IVA, el impuesto más regresivo, es el que aporta mucho más a la pensión garantizada universal. Entonces esta gente hay que decirle, bueno, usted no quiere aportar a aquellos que no trabajamos. Yo no tendría entonces por qué aportar con él. Y ahí la gente empieza a pensar. Yo esta discusión la he tenido muchas veces porque me dice la gente, yo no quiero poner un solo peso al vago, al flojo, al tal por cual. Entonces, uno le puede responder, los que hemos tenido la fortuna de tener un poco más de empleo estable y podemos tener un poco más de ahorro acumulado, el caso de la María Luz. Bueno, y si nosotros no quisiéramos ser solidarios con la ciudadanía, Claro. se morirían todos. La gravedad de este tema es que si no hay solución ahora, en 10 años más, la crisis va a ser total, más de un 85% de los actuales pensionados, pero los que se están pensionando en estos próximos 15 años van a estar en la bancarrota, con pensiones por debajo, todos. Cuando digo todo, es casi un 90% por debajo de los 200.000 pesos. Increíble. María Luz, usted, le pido eso sí que se acerque el micrófono cuando hable. Usted fue dirigente de los trabajadores públicos y las trabajadoras públicas. Y en los 90 surgió esta reticencia y esta contra a las AFP. Sin embargo, hoy día vemos lo contrario. ¿Qué pasaba en esa época que sí logramos que la gente entendiera lo que estaba pasando? Bueno, los sindicatos en realidad son los trabajadores los que mueven principalmente los avances sociales, tanto en el Canal 7, canal de Televisión Nacional, como en la Universidad de Chile, se generaron movimientos porque los funcionarios públicos habían tenido sueldos todos basados en bonos principalmente. El sueldo base era muy bajo y por tanto las pensiones eran muy bajas. Perfecto. Y se suponía que en la AFP íbamos a tener malas pensiones por ese daño previsional. Entonces, ese fue el inicio del movimiento. Lo tomó la ANEF, después la ANEF ha sido bastante... ha estado en ese tema durante todos estos años. En cada asamblea ha sido constante. Y logramos que los funcionarios públicos supieran que las AFP eran malas. Hicimos la primera propuesta de reestructura del sistema en el año 2000. Esa fue la primera, que por supuesto hubo varios avances, pero nunca fueron aceptados, así que siempre seguimos en las mismas. Y ahora lo que pasa es que la derecha está lanzada a la vida por el triunfo del rechazo. Logró hipnotizar a la gente. La gente está hipnotizada cuando dice, con mi plata no. Ese es el lema de la AFP, que la AFP se adueñaron de nuestra plata. Ellas son las dueñas de la plata. Exacto. Y lo que nos entregan son migajas para que no reclamemos tanto. Entonces, la gente se está haciendo eco de un lema que es de la AFP. La AFP dice, con mi plata no. Pero la plata no es de ellos, es nuestra. O debería ser nuestra. Pero nuestra, no mía. Es un sistema colectivo, la previsión social siempre ha sido colectiva. Este trabajador dice que gana mucho y que no tiene por qué dar. Él también va a tener problemas con su pensión, porque este sistema no le entrega buenas pensiones a nadie, ni siquiera a los de más altos sueldos. Siempre su pensión va a ser muy inferior, pero sin embargo, si estuviera en un sistema colectivo tendría una pensión decente y asegurada. Acá no la tiene asegurada, ni siquiera la renta vitalicia. ¿Qué pasa si una compañía de seguro quiebra? Claro. No hay nada seguro en este sistema y un sistema de previsión tiene que ser seguro y estable, sin estar sometido a los avatares del mercado de capitales. Mira, la Decadente con Brillo dice en el Twitter, dice, yo espero que la marcha contra las AFPs, que es este domingo 23 a las 11 de la mañana, desde
Desde Plaza Los desde Héroes. Plaza Plaza Los Héroes hasta Santa Rosa. Dice, yo espero que la marcha contra las AFP sea masiva a lo largo de todo Chile para que mostremos que la gestión de la ministra Jara tiene apoyo, porque queremos seguridad social. Lo digo como pensionada por invalidez joven. No hay que esperar la vejez para que te cague la AFP. Mira qué interesante aquello, ¿no? Sí, Salió- se toma para salió- grito. Exacto, Claro. por eso la atacan, dice. El sosiego de no salir a las calles en forma masiva a reclamar contra las AFP tiene a la derecha en tranquilidad, viendo que no nos molesta mantenerles el negocio del ahorro forzoso para obtener mesadas de pensiones. La presión de la calle presiona a la política partidista. Y ya que los diarios y medios de comunicación comercial dan a entender que el proyecto reforma de pensiones es prácticamente una necesidad de un sector político y no del clamor popular, una marcha masiva desarmaría ese argumento también. Interesante, ¿no? Mira, yo soy pero totalmente de acuerdo con lo que plantea ella. Incluso el sábado conversábamos con María Luz antes de entrar acá. Nos tocó estar en la Plaza de Puente Alto entregando propaganda. Y estuvimos conversando con algunos... Antes de que nos viéramos en el Sí, Estadio antes, Nacional. antes, justamente. Estuvimos conversando con algunas, llegaron dirigencias de algunos partidos oficialistas. Ya. No voy a dar los nombres de los partidos, pero me parece relevante lo que conversamos. Dijeron que iban a discutir ellos en un pleno, algunos en unas asambleas que tenían de los partidos, como si participaban o no participaban este sábado 23 en la movilización convocada por la coordinadora No Más AFP. Entonces yo les planteé lo siguiente, y a propósito de la pregunta, la observación que hace Es domingo 23. claro, domingo 23. Sí. Mira, si al movimiento social le va mal en una demanda tan sentida, el gobierno no tiene nada que hacer. El gobierno lo perdió todo, absolutamente todo. Por mucha voluntad que la ministra tenga por tratar de sacar una pensión, lo que está teniendo enfrente de ella es que la UDI y republicanos ya han planteado derechamente que el 6% íntegro a capitalización individual. Exacto. Renovación Nacional plantea un 4 y un 3, que no sirve. Y Evópoli, centreando ahí que podría ser un 3, un 3. Es decir, estamos peor que la propuesta que tenía o que hacía Sebastián Piñera, que de paso hay que, no es bueno decirlo, pero hay que decirlo porque es un hecho objetivo. Él aumentó en un 50% la cobertura de la pensión del Pilar Solidario. Sí. Y aumentó el monto de manera significativa a través de la PGU. Entonces, si el gobierno realmente quiere, y eso creo que lo dice muy claramente quien comenta, tiene que sentir la presión. La derecha, ¿a qué le teme? ¿A qué le teme? A la presión social, a la que la ciudadanía se exprese pacíficamente, pero con mucha energía, respecto a una demanda que es sentida, que fue una de las, yo diría, causas fundamentales de la revuelta del 18 de octubre. Y no nos podemos olvidar si eso está vigente. O sea, si las pensiones hubiesen subido en un 20, un 30%, bueno, tendrían argumentos suficientes. Pero la perspectiva es que las cosas van a cambiar en deterioro nuestro. Y esto sería, y creo que el gobierno tiene que entenderlo, y también lo conversamos, sería una ironía que el gobierno no pudiera avanzar en un cambio estructural y no solamente no eliminara las AFP como prometió Gabriel Boric, sino que aumentáramos Lo que va a las un AFP. flujo de los salarios de los trabajadores para financiar el mercado de capitales. Sería una ironía. Y Lo que no pudo Piñera... Y lo peor, legitimado por muchas personas a las cuales ha permeado ese discurso Evidente, individualista. muy evidente. Entonces, imagínate que las AFP reciben hoy día cerca de 12.000 millones de dólares al año. Entonces le estaríamos entregando más de 3.000 millones de dólares anualmente a las AFP, sin que mejoren las AFP. Y como se ha dicho, las AFP cada vez pagan menos pensiones. Pues si aumentamos la PGU, ya no vamos a pasar del 82%, podemos llegar a un 86% de las pensiones pagadas por el Estado. O sea, las AFP en el fondo pagan casi un 15%, con las compañías de seguro un 15%, un 16% de las pensiones. Cuando Piñera argumentaba por este nuevo sistema, ¿qué decían? Mire, el Estado no va a tener que gastar o distraer más recursos en el pago de pensiones. Y eso ahorro Y no ha sido así. Bueno, ha sido todo lo contrario. Claro. Marcelo Olivares dice, de hecho yo tengo un almacén y estoy juntando para que no tenga que depender de las AFP, pero sé que voy a dejar de atender como a los 200 años, dice. Chris Bloom dice, saludos Luis, un grande. Carlos Augusto Sánchez Pérez dice, muchos piensan que cotizando más mejorarán las pensiones. Eso es falso. Hay que cambiar las operaciones de las AFPs. María Genoveva Ayel López dice, la plata de las AFP es de los empresarios. Por eso hablan con mi plata. No, claro. Dice. Daniel B. dice, las Fuerzas Armadas tienen sistemas de reparto. Se reparten una buena tajada, claro, pero entre muchas menos personas. Por eso jubilan bien. Yo haría un sistema unificado para todos sin distinción. Claro, porque la derecha está
como proponiendo un sistema que como que hace diferencia entre quienes, entre la cantidad de años que pudiste cotizar o no, digamos. Esa es como la diferencia que hacen, ¿no? Entonces están planteando desde Bópoli. Mira, la UDI y Republicanos dicen que el 6% vaya a capitalización individual tal como está hoy día. RN 4% capitalización individual y 2% el Fondo Solidario, y Evópoli está dispuesto a 3 y 3. No sé qué le parece. Pero es que esto es absurdo. El gobierno, yo creo que es importante estos programas también dar alguna señal al gobierno. El gobierno tiene que sentarse a pensar qué es lo que está al frente. En el sentido, bueno, el gobierno tiene, y lo discutíamos, es mejor no hacer reforma en este escenario, es mejor no hacer reforma. O sea, no es posible entregarle más dinero a las AFP y que el sistema siga absolutamente igual en crisis para nosotros, que somos los que aportamos. O sea, ¿por qué yo de mi salario voy a tener que destinar una fracción mayor a las AFP? Si el discurso fue claro del presidente Boric, vamos a ponerle fin a las AFP. Pero lo que está haciendo la derecha, además, es obsceno, es una provocación. Y lo que tiene que hacer el gobierno, bueno, si quieren subir la PGU, y esto es relevante, porque el gobierno tiene que anotarse algún triunfo. Tiene que anotarse algún triunfo, y eso es lo que tiene desesperado, yo creo, la ministra. Y discutíamos, y los trabajadores lo vamos a plantear. ¿Cuál es el triunfo que podría tener? ¿Cuál es el triunfo? Bueno, si la pensión garantizada universal, si no hay cambio hoy día, y si la pensión garantizada universal sube a 250 y es universal, el gobierno tiene un triunfo. Tiene un triunfo. Todavía no discutamos las razones que justifican o cómo se financia esto. Pero para el común denominador de la gente, si tú le das 250.000 pesos a las personas que hoy día tienen una pensión de 800.000 pesos, le estás dando más del 25% de aumento. Es un triunfo, pues, a los sectores medios. ¿Sí? En eso estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Uh-huh. Si subimos la pensión garantizada universal a 250 y es universal, que no te van a poner problema con la letra chica, es para todos, hay un triunfo del gobierno. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se financia? ¿Sí? Ya. ¿Cómo se financia? Que es una respuesta que hay que construir porque es relativa. Se puede financiar con una parte de ella con exenciones tributarias a propósito de un decreto que el gobierno, que el presidente tiene facultades para hacerlo. Y la otra es justamente subir algo de impuestos y ahí saca el pizarrón a la derecha. La ministra no tiene por qué estar en los matinales. Ella que saque al pizarrón a la derecha. Porque ellos van a estar todos de acuerdo en 250.000. De hecho, lo han dicho los parlamentarios de derecha. Ya pues, ¿cómo se financia? Dígalo usted, UDI, Republicano, Partido de la Gente. No el gobierno, si el gobierno tiene la voluntad. Esos recursos tienen que ser con impuestos generales. Bueno, que ellos se pronuncien. Y el gobierno en ese particular caso, no, yo diría, cometería una falla que yo diría es casi mortal, que es aumentar el flujo de dinero de los salarios de los trabajadores del mercado de capitales, que es lo que quiere Mario Marcel. Y aquí está la contradicción, las dos almas del gobierno. Una parte, Mario Marcel, que insiste en que hay que aumentar el ahorro en este país, pero este ahorro se hace con el salario de los trabajadores, y un sector del gobierno que quiere efectivamente hacer cambios estructurales. Resolver eso no es fácil, pero creo que la única manera es que el gobierno tenga que apoyarse en la ciudadanía, en el pueblo, en los trabajadores. Aquí tenemos un peso nosotros, ¿no? Y en eso yo concuerdo. No sé, sí. Hassan, si quieres hacer algún contrapunto de lo que está diciendo. Yo creo que es un volador de luz el tema del mercado de capitales, porque todos los sistemas de pensiones, casi todos los sistemas de pensiones terminan con inversión en el mercado de capitales. Cuando uno tiene un fondo de reserva técnica en un sistema de reparto, ese fondo de reserva técnica se invierte en el mercado de capitales también. Entonces, más bien el problema tiene que ver con la solidaridad que existe en esos sistemas. Ahí está la gran pelea. Lo más terrible de todo eso es, yo creo que es ese comentario de ¿por qué yo tengo que solidarizar con personas que no trabajan? Me pasó en mi propio país, ¿no? En Inglaterra, la gente que votó en contra de la Unión Europea, para salir de la Unión Europea, vivían precisamente en lugares que más ayuda habían recibido de la Unión Europea. Muchas de las personas que hablan de esto, que yo no quiero ayudar a nadie más, quiero mi propia platita, son personas que reciben solidaridad en esos sistemas en realidad. Claro. Los mismos que reciben solidaridad dicen que no quieren solidaridad. Es curioso, por eso el efecto de un sistema de ahorro forzoso que genera la
el espejismo, que yo tengo 10 millones en mi cuenta, que suena como mucho dinero. No se entiende que eso cuando se pasa de tantos años va a ser nada. Pero justamente por los retiros, y eso fue un efecto muy triste del efecto, por la necesidad, yo apoyé varios de los retiros, pero la lección que se han sacado de esto, en la vida, en la práctica, es, con los retiros yo tengo mi plata. Y eso me ayuda enormemente, porque 10 millones en un mes es una cantidad enorme de dinero. Entonces, esto es la lección que queda en la ciudadanía. Entonces, uno puede interpelar lo que quiera al gobierno, que enfrenta la derecha diciendo que no. Pero acá hay un problema de convencer o explicar a la gente de este problema, que realmente estos dineros que están en la AFP no es dinero que va a pagar pensiones, y eso es lamentablemente algo que se ha perdido en la opinión pública. Yo espero mucho que sea un tremendo éxito a la marcha del domingo para tratar de empezar a cambiar este tema, pero es muy complejo enfrentar esto en un momento donde antes la idea de subir la pensión garantizada universal fue como el anzuelo para convencer a la derecha de aceptar 6% solidaridad, de aceptar cambios en la industria de la AFP para sacar las AFP, y además la reforma tributaria. Ya estamos bajando tanto lo que queremos con el anzuelo, porque los políticos saben que 250 va a ser súper popular. Entonces, es que es muy difícil en este momento avanzar en estas cosas, y no veo esto como... No veo una salida fácil para el gobierno en ese sentido. Yo no sé si es una buena idea de tirar el aumento PGU, solamente exigiendo a ellos cómo financiarla. Porque de esa forma se pierde todos los otros cambios. Es que se pueden perder las dos cosas, eso es lo más grave, porque estoy de acuerdo contigo en orden a que el razonamiento que se instala en la opinión pública es justamente a partir de un hecho que no es estructuralmente modificable, es decir, que los pilares del modelo del sistema siguen intactos. Eso es cierto. Más grave sería, y aquí está, más grave sería pasar más capital al mercado de capitales, pero de los salarios. Es evidente lo que tú señalas, que finalmente los sistemas que operan con fondos de reserva, el caso canadiense, el más típico, tienen que buscar mecanismos de inversión que le generen un retorno de forma tal pagar o garantizar, lo que bien decía María Luz, pensiones garantizadas. La pregunta en nuestro país es, ¿sería razonable aumentar más la contribución con un propósito y un destino que no sabemos a priori que no va a ser para pagar mejores pensiones? Entonces, el tema es que el gobierno está en una trampa, eso es efectivo, porque tiene que decir algo, tiene que hacer algo, tiene que mostrar algo. Bueno, ¿qué es lo menos malo? Si ese es el problema que estamos hoy día. ¿Qué es lo menos malo? ¿Y qué es lo que a la ciudadanía le puede resolver transitoriamente el problema hoy día? Y nosotros pensamos que puede ser la PGU, particularmente orientada a las mujeres, pero aquí quiero que María Luz explique este tema, porque se habla mucho del tema de las mujeres, pero en realidad se hace harto poco por mejorar las condiciones de las mujeres. 35.000 pesos, la mitad de las mujeres que se mencionan saca menos de 35.000 pesos. Imagínate. María Luz. Bueno, el tema de las mujeres va como cada vez empeorando. En los años anteriores a la creación de la AFP, las cajas de previsión tenían muchos derechos para las mujeres. Tenían sus jardines y sus salas cunas, pero además jubilaban las mujeres como 5 años antes que los hombres y en las mismas condiciones que los hombres. Todas las cajas, algunas tenían más años, otras menos años, pero todas premiaban a las mujeres por el esfuerzo de trabajar y tener familia. Y con la reforma previsional se le entrega más dinero a la AFP, por ejemplo, el bono por hijo, el famoso bono por hijo. Claro. Yo tengo 73 años, voy a cumplir 74 y no lo he cobrado, porque me indigna que en lugar de entregarme a mí ese dinero, que fue la que parí mis 4 hijos, el dinero vaya para las AFP. Las AFP reciben el bono y te lo distribuyen en 40 años. Entonces, en lugar de recibir el 1.000.000, los 2.000.000, 1.400.000, te van a entregar 3.000 pesos mensuales hasta que te mueras. Increíble. Entonces, eso ha hecho que yo no cobre el beneficio, entre comillas. Pero no es solamente eso. Todas las reformas con los beneficios sociales se ha elevado a la edad de jubilación de las mujeres, que tradicionalmente es de 60 años a 65 años. Y ahí el gobierno podría anotarse otro por otro. Podría establecer que la PGU se obtuviera por las mujeres a los 60 años y no a los 65. Porque evidentemente las mujeres hacemos un esfuerzo extraordinario por sobrevivir y hacer sobrevivir a hijos, educar a los hijos, trabajar, entregar el sustento, hacer el trabajo doméstico,
porque este país sigue siendo machista. Absolutamente. Entonces, las mujeres deberíamos ser premiadas y no castigadas. Las tablas de inmortalidad nos castigan especialmente a nosotras. A nosotras nos hacen vivir hasta los 120, 130 años. Porque a la medida que sobrevivimos un año más, nos aumentan un año más a la cola. Entonces, nunca nuestra pensión mejora porque ya me quedan menos años de vida. Claro. Al contrario, va disminuyendo. Porque soy una superviviente, tengo como capacidad para sobrevivir. Entonces, es terriblemente Increíble. injusta la situación. Y una forma de zanjar eso, no definitivamente, pero parcialmente, es restablecer los derechos sociales a los 60 años para las mujeres. Muy interesante lo que tú nos dices, María Luz. Encuentro que es Con perspectiva histórica. claro, Sí. y Sí. con perspectiva de género en este caso también, que es súper Pero pregunte, ¿puedo importante. decir algo, Alejandra? Nosotros tenemos una propuesta que la formulamos ya algunos diputados y la vamos a oficializar, yo creo, en un par de semanas más. A propósito con mi plátano. Ya. A propósito con mi plátano. Dentro de la propuesta estamos evaluando, ya queda muy pocos algunos datos a afinarlo. Vamos a plantear que todos aquellos trabajadores, hombres o mujeres, que al momento de la edad de pensionarse, cumpliendo con ese requisito, sus ahorros acumulados no logren autofinanciar una pensión igual o superior al ingreso mínimo, los trabajadores tengan la posibilidad, a propósito de este discurso nefasto, de retirar todo su ahorro. ¿Con qué se van a quedar? Es la pregunta, ¿no es cierto? Con los 250.000 pesos de la PGU. Porque si tú te pones a pensar en términos prácticos, una persona que tiene 10, 15 millones de pesos, cuando se le calcule la pensión le van a decir, mira, usted la va a pagar por retiro programado, porque las compañías de seguro no te aceptan cuando tienes tan poco ahorro. Te van a decir, le vamos a pagar una pensión de 52.000 pesos. El próximo año recalculamos, puede caer a 46 y el próximo a 40. Porque está sujeto, te van a explicar todo técnicamente que no tenemos por qué entenderlo. Entonces, si te dicen a ti, elija usted, sí, yo quiero mis 15 millones y me quedo con los 250.000 de la PGU. ¿Por qué se podrían oponer los congresistas? Porque aquí no estamos en una decisión que sea exclusiva al presidente de la República, que no irroga gastos del Estado. Entonces, con 10 congresistas bastaría para que la presentaran. Y que se vote en el Congreso y que la gente mire. Y tiene que ser pronto, porque como hay elecciones, los diputados votan también mirando a la gente. Por supuesto. ¿Por qué podrían oponer? Si qué daño le hacemos al sistema. No van a faltar, y entendemos algunas personas que sean principistas. ¿A qué me quiero referir con esta? Gente que tenga una posición casi de dogma de los sistemas de seguridad social, que nosotros, por cierto, somos partidarios de un sistema solidario, un sistema de reparto con fondos de reservas técnicas, pero también somos dialécticos porque entendemos que hay que ir adecuándose a la realidad, manteniendo los principios de lo que son los sistemas de seguridad social, que es la solidaridad. ¿Por qué tendría que oponerse alguien a que retire? Te podría decir, no, pero es que con eso desfinanciamos, ¿no es cierto? Ese va a ser algo, con eso desfinanciamos un supuesto proyecto de seguridad social integral. Pero ese cuento lo venimos escuchando hace 20 años. Y mientras tanto la gente se está muriendo. Esto no es metáfora. La gente se está muriendo en condiciones de absoluta, yo diría, precariedad. Lo más grave es que las mujeres se mueren, de los sectores populares, se mueren mucho antes que las mujeres de los sectores ricos. Entonces, es una propuesta concreta y la PGU de 250.000 universal tiene que ser una demanda, porque además la prometió el presidente de la República. El presidente la prometió, él tiene que revisar un proyecto que mejore, que elimine las exenciones tributarias. Tiene que hacerlo pronto. El presidente está conminado por el tiempo. Es la única forma de que el gobierno logre revertir esta tasa decreciente de adhesión que tiene la ciudadanía, con una propuesta concreta. Pero no va a ser, y aquí termino, no va a ser negociando con estos sectores que están encaprichados, soberbios, intransigentes, tratando de que todo esto fortalezca las AFP y no mejore las pensiones. Claro. Ahí volvió la luz. Sí, tuvimos un pequeño problema, nos están atacando, parece, en él. En él, que también saca Sí, también. plata de la AFP. No quiere que cambie el sistema. Me parece muy interesante la propuesta y por supuesto esperemos que se tome en consideración en esta discusión y que por supuesto hagamos un llamado a que la gente vaya este domingo. María Sí, Luz. Esta marcha no es contra el gobierno, que la gente lo tenga claro. Nuestro enemigo son las grandes riquezas del país, son las grandes transnacionales, son los grandes
mercadistas de acá, del 1% más rico. Ellos son los que tienen que soltar ellos tienen que redistribuir porque sus riquezas las han conseguido ¿con qué? Con el sudor y la sangre de los trabajadores. Han acumulado desde el año 1800 y tanto, han acumulado dinero en base a explotar al trabajador y trabajadora. A niños, porque también ellos explotaron niños. Por supuesto. Entonces, esa riqueza acumulada no es propia de ellos, es también nuestra. Entonces, esa tiene que ser redistribuida. Entonces, esta marcha es para mostrarle a ellos la injusticia, porque no es el único derecho que han conculcado. Y Son para muchos presionar, más. claro, y para Pero- presionar también pero, a los claro, diputados, pero este- diputadas, senadores, senadoras Claro, que tienen claro. que votar, ¿no? Este tema tiene que ver con la acumulación del capital. Para Capital apoyar a aquellos que están de acuerdo con que exista un sistema de Sí. seguridad social por fin en Por este supuesto, país. que nuestro país vuelva a ser solidario. Exactamente. Dalia Opaso dice para María Luz, muy clara. Saludos al señor Mesina. Kiara Yara dice, creo que si fallecen los fondos debieran ser heredables. María Genoveva Ayel López dice, y si cobras bono por hijo, no tienes derecho a cuota mortuoria. Pamela Andrea Rojas Garcés dice, me pensioné por discapacidad y con mis 40 años no tengo acceso a PGU. Con 100.000 pesos no logro llegar a nada menos a fin de mes. Bueno, la seguridad social es desde la cuna hasta la muerte. Pero Eso acá es nos importante falla entender. en todo, nos falla hasta para morir, porque si no tienes fondos no puedes cubrirte la La muerte. urna ni Increíble. menos el terreno para enterrarte. Increíble. Entonces estamos sin seguridad social. Esa es la realidad cruel. Estamos sin seguridad social. Bueno, Muy qué bueno lo que dijo la Sí. María Luz en términos que esta movilización es una movilización que tiene como propósito reivindicar el derecho a restituir en nuestro país la seguridad social. Ese es el objetivo desde cuando se constituyó la coordinadora No Más AFP hace 10 años atrás. Luchar por restituir la seguridad social como un derecho fundamental expropiado el año 80 a través del decreto ley 3500. Por lo tanto, aquellos que nos han dicho, y yo creo que por eso lo decía María Luz, no, es que no hay que hacer lolita al gobierno, no hay que marchar porque no hay que hacer lolita. No, se equivocan aquellos que piensan así. No, muy al revés, claro. Exactamente. Con es eso al revés. apoyamos al gobierno. Es al Claro revés. que sí, Comunicar claro y que Los sí. que, tema. los que son, Exacto. yo diría, Ahí está adhieren en la ficha de la marcha. íntegramente al gobierno, lo que tienen que entender es que justamente lo que requiere este gobierno es presionarlo por otra parte. Exacto. Porque la derecha lo presiona todos los días, a cada rato. Es vergonzoso la forma, y no solamente la derecha, ojo, hemos visto un rol activo de algunos senadores, incluso el Partido Socialista, subiéndose por el chorro. terrible, Claro, claro. entonces tú te das cuenta y dices, oye, pero ¿qué pasó? La obscenidad Que de algunos presionaron políticos. también para no quedarse sin su Exacto. sueldito ahí en el Senado. Claro, entonces la única forma de transparentar esto, de volver a colocar en el centro del debate los grandes temas, pensiones, salud, educación, es con movilización social. Y eso lo ha mostrado la historia, no hay otra forma. Los trabajadores, las trabajadoras no tenemos otra forma que expresarnos a través de la movilización unitaria de los trabajadores, que es enérgica, es fuerte, pero es pacífica, hay que decirlo claramente. Muy bien, muy de acuerdo. Entonces, este domingo 23, la marcha nacional que Así parte es. desde la Plaza Los Héroes con la Alameda. Muchas gracias, Luis Mesina. Muy clara, María Luz. Muchas gracias por estar aquí también y contarnos cosas tan importantes. Mientras dejamos el afiche, yo le digo que usted se haga parte de la voz de los que sobran, apoyando la prensa independiente. Nosotros no recibimos plata ni de las AFP, ni de las ISAPRES, ni de ningún poder fáctico. Estamos débiles, como todos los medios independientes, porque efectivamente no tenemos mucho dinero para seguir adelante. Sin embargo, ustedes son los que nos pueden permitir Ustedes seguir nos envían con este medio de comunicación. Luz y esperanza. Eso. ¿Por qué está sin audio? ¿No me estoy escuchando? Ahí sí, Ahí sí, ahí bien. sí, ahí sí te estás escuchando. ¿Me están silenciando? ¿Te están silenciando acaso? Estamos en ataque permanente si nos va la luz. Estamos acá en el búnker Los que sobran, que nos pusimos bajo tierra e igual Chao. nos llegan los ataques. Por favor, que haga un aumento en la contribución, las donaciones, porque nosotros para poder sobrevivir a estos ataques permanentes Y no necesitamos existe, ¿ah? hasta un sistema de defensa aérea. Tal cual. Acá para evitar Se bombardeo. los digo bien claro. Señores de Chilectra, no nos van a intimidar. Y señores, aquellos que nos están escuchando y que no son parte de nuestra comunidad y que lo hacen para tirarnos malas ondas, por si acaso, ya hay una investigación de la PDI. ¿Ah? Ojo nomás, yo lo digo nomás. Qué bueno. Por si acaso, por todas las cosas que nos han sucedido, que no son pocas.